Muy buenas tardes, compañeros, profesores. En este momento vamos a dar lo que es con respecto a circuito y lo que es circuito en paralelo. Para ello, eh, mi nombre es Giovanni Beltrán, ¿verdad? Y vamos a dar sobre esta parte de circuitos. ¿Qué es circuito en sí? El circuito eléctrico es el nombre que recibe una conexión eléctrica que puede servir para diferentes usos. Un circuito eléctrico puede ser más o menos grande dependiendo de la necesidad de la función que ésta realice, ¿no? Eh, el circuito eléctrico muchas veces no lo vemos, pero siempre está presente en aquellos elementos que dependen de electricidad para que estos puedan funcionar. Eh, También, como podemos ver, el circuito en sí tiene a tener varios elementos, ¿verdad? Varias características. Ello es lo que que se puedan conectar dos o más cosas, teniendo un circuito cerrado en estas palabras, como lo podemos observar ahí en esa pequeña imagen, ¿verdad? Prácticamente un circuito cerrado donde quien genera la electricidad, un interruptor, y obviamente el que refleja la energía en sí, ¿verdad? Si es que no hubiera un circuito cerrado, sería muy peligroso porque no se sabe en dónde terminará y a su vez es como que queda en el espacio. Eh, el circuito también, como ya después de haber observado qué es circuito, podemos ver lo que también es circuito en paralelo. ¿En qué consiste? El circuito paralelo consiste en lo siguiente, ¿ya? Es el circuito eléctrico en paralelo, es una conexión donde los puertos de entrada de todos los dispositivos, tanto generadores, resistencia, condensadores, estén conectados o coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. Como podemos obviamente ver en esa imagen, esos son los circuitos en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Si ustedes se dan cuenta, está la batería, en este caso marca el positivo y a su vez el negativo. Salen sus cables, los cuales están conectados, llegan hasta un punto y de ahí recién se desplaza para los dos foquitos. Ya esto ya es paralelo. ¿Por qué? Porque sin constantemente sigue el corriente, se genera corriente constantemente, ¿verdad? Hay energía. Si se daña un foquito, el otro igual sigue en la misma corriente, no tiene ninguna dificultad, ningún problema. Esto en dónde se lo ve aplicado de una forma más concreta, es prácticamente en los cuartos, en una sala, en una habitación. ¿Por qué? Porque normalmente en los cuartos o en una sala hay dos focos. Un ejemplo, hay dos focos. Si uno se quema, el otro sigue prendido, no hay ningún problema, no surge nada. Pero en cambio, si estuviera conectado en una sola, como la conexión en serie, prácticamente si uno se dañó o se daña esa parte, se daña un foco, en este caso si está conectado en serie, se daña un foco, una boquilla, como ya está dañado eso, ya no puede seguir a la otra, porque ya no hay el paso de corriente. En cambio, el paralelo, en este caso sí, porque sus conexiones están diferentes. O cómo se puede registrar en esta imagen. De la misma forma, si usted se da cuenta, tenemos la batería, ¿verdad? Están por tres secciones, la verde, la azul y la rosada o morada, como la podemos llamar. La verde tiene su conexión, no hay ningún problema. Igual, sigue generando, sigue al azul y a su vez sigue la roja. Si se daña la verde, tranquilamente sigue generando energía al azul y a la morada. Si se daña el azul, obviamente tendría la misma energía la verde y la morada, y así sucesivamente. O sea, como les decía, si existen en las habitaciones, se daña un foco, tranquilamente el otro puede funcionar sin ningún problema. Para ello, todo esto es referente a varios elementos, como por ejemplo tenemos todos los elementos receptores conectados en paralelo están a la misma tensión o al mismo voltaje, es decir, como en en la imagen anterior, cada sección, si la batería es de 5 voltios, entonces va a recorrer 5 voltios para cada foco, o sea, 5 voltios para la verde, 5 voltios para
la azul, 5 voltios para la morada. ¿Ya? La suma de la intensidad de cada, que pasa por cada uno de los receptores es la intensidad total. ¿Cómo se mide la intensidad? Obviamente necesitamos la fórmula de lo que es la resistencia. Como pueden observar ahí, de esa forma, en la parte de abajo, 1 sobre resistencia total es igual a la inversión de la resistencia 1 más la inversión de la resistencia 2, o a su vez se lo puede tomar de la fórmula siguiente, que igual da lo mismo. Ahora, como yo les decía, un receptor deja de funcionar, pero los demás receptores o los demás focos en esta palabra, como yo les había mencionado, funcionan con normalidad. Por eso este es el principal motivo por el que la mayoría de los receptores se conectan en paralelo en las instalaciones. ¿Qué es intensidad? Para explicarles un poco. La intensidad en sí es la corriente eléctrica, es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula a través por un circuito. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad, que es el amperio, ¿no? en estas palabras. Ahora, ¿qué es voltaje? Voltaje es la tensión o se lo conoce como tensión o diferencia de potencial. Es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas o electrones con un circuito eléctrico cerrado para que establezca el flujo de una corriente eléctrica. Ese es el voltaje. Obviamente, si existe más voltaje, hay más tensión, hay más energía, ¿ya? Pero a su vez puede ser más peligroso si esto no se lo tiene regulado. ¿Y qué es lo que regula ello? Prácticamente es la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia, como la palabra mismo le dice, es la que resiste. En este caso, resistencia eléctrica es toda la oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de la circulación de las cargas eléctricas o electrones. En este caso es, como decía, frenando un poco esa tensión, porque si no hubiera resistencia no regularía el voltaje y a su vez puede ser muy peligroso si alguien, por ejemplo, si en una instalación uno conecta o se conecta directamente a un cable, uno lo manda a chispear directamente por el voltaje que tiene. Pero si hubiera una resistencia, entonces permitiría que esa carga que cae sobre nosotros no sea tan fuerte. Obviamente ahorita he terminado con la parte de la exposición, ahora voy a realizar el ejercicio, más o menos explicarles cómo se ve con respecto a la medida de la resistencia en paralelo, especialmente lo que es la intensidad, que esta es la que nos ayuda a ver en sí la intensidad de la energía. Para esto voy a seguir con otro video más, pero para ello les dejo un pensamiento para finalizar esta presentación que de parte de Albert Einstein, ¿verdad? Que es la que nos ayuda a ver un poco y ver las cosas diferentes de otra forma, ¿no? Nos dice así: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, con este pensamiento vamos a proceder a realizar el ejercicio, ¿ya? Bueno, continuando con la siguiente parte de lo que es la parte del ejercicio, les voy a explicar cómo en sí medir la intensidad de la siguiente forma. Como podemos tener un ejemplo similar al que teníamos anteriormente, tenemos una batería, ¿verdad? O la que produce energía, la cual se está dividido por tres secciones, como en el ejemplo anterior que les había mostrado. En este caso tenemos una resistencia, tres resistencias, ¿verdad? La 1, 2, 3, lo cual tiene cada quien su medición de resistencia. Por ejemplo, está de 10 ohmios, de 5 ohmios y de 15 ohmios. ¿Ya? De esta forma es como se caracteriza lo que es la resistencia. Ahora, ¿qué es lo que teníamos principalmente? Acá tenemos el voltaje total, ¿verdad? Como habíamos mencionado, si la batería mide 5 voltios, ¿verdad? Entonces significa que la fórmula me dice VT o voltaje total, va a significar que la V1 es igual, la V2, la V3.
En este caso significa que esta me vale igual 5 voltios, la de acá 5 voltios y la de acá 5 voltios igual. Ya, ahora para ello, para poder medir la resistencia en sí, me dice, o la fórmula, la que es, obviamente para medir la intensidad, es I igual a el voltaje sobre la resistencia que tengamos. En este caso, si es la resistencia 1 o resistencia 2, ¿verdad? El total. Entonces, procedemos a hacer esto. Ponemos aquí I1, I2, I3. Entonces, el voltaje, ¿cuánto era? 5 voltios para cada uno. Entonces, ponemos 5 sobre, la primera es sobre 10, igual de acá, es lo mismo para este R1, R2 y R3. Tenemos 5 sobre, la siguiente es sobre 5, 5, que es lo que es el voltaje, como les decía, sobre 15. ¿Cuánto me da en total esto? La primera, 5 dividido por 10, ¿cuánto es? Sería 0,5. ¿Cómo se mide la medición en lo que es la intensidad? Es por amperios. Entonces sería 0,5 amperios. Ya, ahora, 5 dividido por 5 igual a 1 amperio. Y 5 dividido por 15 es a 0,3333 amperios. Pero vamos a poner solo con 33. ¿Ya? Ahora para ello, ¿cómo el total de la intensidad en sí es? Intensidad total es igual a la suma de las tres intensidades. Por ejemplo, intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Intensidad total es igual a, estamos hablando de 0,5 A más 1A y más 0,33 A. Entonces, ¿cuánto me da esto? Intensidad total es igual a 1,83 amperios. Entonces, de esa forma es como se puede medir lo que es la intensidad que circula, o la carga eléctrica que circula en este circuito en paralelo, que al final es un circuito cerrado. Muchas gracias.